A los malos perdedores nos gusta escuchar historias. Mándanos un mensaje al 3435 340 933. Voy a entregarle a Ezequiel Flesler para que lo tenga. Sí. El libro de Jorge Luis Borges. Muchas gracias. Estamos haciendo investigaciones al respecto. Bueno. Como comentamos hoy temprano cuando iniciamos el programa. No voy a hablar. Este dedicado a mí. No voy a hablar de Borges. Dedicado a usted. Sí, sí, sí. Hijo de algún confín de la llanura, el gaucho. Bueno. Se lo dejo. No voy a hablar de Borges. Ah, ok. No, te lo dejo. Bueno. Te lo deja para que lo leas. No, claro. Voy a recuperar, porque ayer me pasó una situación que fue realmente muy linda, muy emocionante. Y hay momentos en donde una que transitó una trayectoria y que estuvo presente y que intentó de alguna manera encontrar en algunos rincones palabras que sirvan para dar sentido y para comunicar mejor. Bueno, ayer volví a la universidad, volví a la escuela normal en la que cursé prácticamente completamente el profesorado en lengua y literatura. Nota aparte, faltan rendir materias, por eso no puedo decir que soy profesora, sí está cursado completamente. Y fui a un acto de colación, me encontré con una cantidad de gente muy, pero muy querida de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, con docentes a los que les debo, en principio, el afecto al enseñar, que me parece importante, compañeros con los que cursé, compañeras con las que cursé, amistades que forjé en ese circuito. Y acá voy a citar y voy a mencionar al profesor de lingüística, Iván Stiefel, al que le mando un gran cariño, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, profesor en letras, que le tocó brindar el discurso a los estudiantes que egresaban y eligió una conferencia que da Julio Cortázar en el año 1981, viviendo en el exilio, mirando mucho a Argentina, que estaba en plena dictadura militar. Y él elige esa conferencia porque, si bien les habla a los estudiantes, dice que también tiene que hablar de la universidad y que tiene que hablar de las palabras. Y fui a buscar ese discurso, esa conferencia de Cortázar, y me encuentro con que en estas palabras aparece lo siguiente. Si algo sabemos los escritores es que las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que a fuerza de ser repetidas, muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. La fuerza, ¿no?, de la palabra. En vez de brotar de las bocas o de la escritura como lo que fueron alguna vez flechas de la comunicación, pájaros del pensamiento y de la sensibilidad, las vemos o las oímos caer como piedras opacas. Empezamos a no recibir de lleno su mensaje o a percibir solamente una faceta de su contenido, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados. Y ahí empieza a hablar un poco de algunas palabras que, por repetirse, pierden fuerza. Sigo con Cortázar. Dale. Sabemos muy bien cuáles son esas palabras en las que se centran tantas obligaciones y tantos deseos. 2 puntos. Libertad, dignidad, derechos humanos, pueblo, justicia social, democracia, entre otras muchas. Y ahí están otra vez, esta noche, aquí las estamos diciendo porque debemos decirlas, porque ellas aglutinan una inmensa carga positiva, sin la cual nuestra vida, tal como la entendemos, no tendría el menor sentido, ni como individuos, ni como pueblo. Sigue un poco más.
Dice en este caso que algunos tienen un contacto más obligado con el idioma porque es la herramienta de trabajo, es la herramienta estética. En este caso, Cortázar era docente de letras. Entonces, también insiste con esto de la herramienta estética, que es la palabra. Y, bueno, abre ahí una suerte, ¿no?, de enunciado en donde habla del temor, de la repitencia, del temor de, por usar tantas veces, por ejemplo, la palabra libertad, empiece a carecer de sentido la libertad. Sigue un poco más y vuelvo sobre esto, o sobre el momento en el que escribe Cortázar esto. Lo escribe desde el exilio, lo escribe mirando a Argentina, lo escribe estando exiliado por la dictadura también. Él no puede volver a Argentina durante todo ese tiempo. También de alguna manera eso configuró el universo de literatura de Cortázar. Él siempre escribe desde afuera de Argentina, pero secretamente está hablando de Argentina todo el tiempo en su literatura. Incluso en Rayuela, que está escrito desde París. Ujú. Pero la tensión constante que hay con Argentina dentro de Rayuela, bueno, motoriza de alguna manera toda esa gran ficción, toda esa gran construcción de novela, del lado de allá, del lado de acá. Esas son las divisiones que tiene Ujú. Rayuela. Ujú. Perdón, se me fue un poquito ahí. Sigue un poco más Cortázar, dice, la reiteración está limando las palabras, desgastando, apagando. Digo libertad, digo democracia, y de pronto siento que he dicho esas palabras sin haberme planteado una sola vez el sentido más hondo, el mensaje más agudo. Y siento que también muchos de los que la escuchan, los que la están recibiendo a su vez, como algo que amenaza a convertirse en un estereotipo, en un cliché sobre el cual todo el mundo está de acuerdo, porque esa es la naturaleza misma del estereotipo, anteponer un lugar común a una vivencia, una convención a una reflexión, una piedra opaca a un pájaro vivo. Vuelvo, porque me parece que esa parte es muy, muy importante. Todo el mundo está de acuerdo porque esa es la naturaleza misma del estereotipo. Anteponer un lugar común a una vivencia, una convención, es decir, estamos todos de acuerdo, una convención frente justamente a una reflexión y una piedra opaca a un pájaro vivo. ¿Con qué derecho digo aquí estas cosas?, se pregunta. Con el simple derecho de alguien que ve en el habla el punto más alto que haya alcanzado el hombre buscando saciar su sed de conocimiento. Y como comunicación de avanzar positivamente en la historia real. Sigue un poco más. Sin la palabra no hay historia, tampoco habría amor. Seríamos como el resto de los animales. El habla nos une como parejas, nos une como sociedades, nos une como pueblos. Hablamos porque somos, pero somos porque hablamos. Y entonces, en las encrucijadas críticas, en los enfrentamientos de la luz contra la tiniebla, de la razón contra la brutalidad, de la democracia contra el fascismo, el habla asume un valor supremo del que no siempre nos damos plena cuenta. Volví sobre esta conferencia de Julio Cortázar que ayer justamente utilizó, el profe de lingüística, profesor de lingüística, Iván Stiefel, porque él citaba este poder de la palabra o esta preocupación en torno de las palabras en el discurso que enunciaba en el acto de colación en la escuela normal para todos los egresados de los profesorados de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Y surgió ese disparador y yo dije, mirá qué interesante lo que está planteando
este profesor en este contexto y en este marco. Porque pareciera que Cortázar está escribiendo, ¿cuándo? Pareciese que está hablando del presente, no en Argentina, en el mundo. La repitencia, ¿no? La opacidad frente a el pájaro vivo, como dice Cortázar, o la convención ganándole a la reflexión, que también me parece importante, y por eso elegí traerlo y por eso elegí recuperarlo. ¿Por qué? Porque en definitiva también quien les habla o una que habla en radio intenta hacer mucho honor a esa trayectoria, intenta ser muy respetuosa a la hora de comunicar y compartir con ustedes textos literarios, poemas, elegir palabras, rastrear poesías, traer a Borges y hacernos preguntas sobre quién será el persa y el árabe que le cantaron al vino, porque creemos que es importante también eso y porque creemos que es importante, en definitiva, seguir teniendo esa llama del pensamiento, de que algo nos despierte, de que algo te genere una duda, una incógnita, una incertidumbre y te atrevas a ir a abrir un libro y buscar, no que se lo preguntes a una inteligencia artificial. Y desde ese lado aparecen siempre palabras, siempre las palabras. Y somos, en este sentido también, porque hablamos, porque nos comunicamos, porque pensamos, porque simbolizamos. Y ahí, creo yo, humildemente, la lectura es el valor irreemplazable. La simbolización que genera la lectura como soporte y como ejercicio y como búsqueda es irreemplazable. Así que desde aquí y desde este lugar aprovecho esta columna no solo para celebrar a los nuevos docentes que tiene nuestra provincia, y es una gran alegría, a mi amiga en particular, que ayer recibió su diploma de egresada en el profesorado de Lengua y Literatura, a los docentes que nos han formado en el nombre del profesor Iván Stiefel y también a todos ellos, y por supuesto también a la celebración de la palabra, a la celebración del pensamiento y a la celebración, por supuesto, de la universidad como lugar en donde resuenan todas estas cosas. El segmento de literatura con Flor Gómez.